El ministro o exministro de Comercio, Luis. En Venezuela, los empresarios y los comerciantes esperan ser llamados por el régimen de Nicolás Maduro para que se les diga cómo van a verse beneficiados de la zona económica binacional entre los dos países, Venezuela y Colombia, en la región del Catatumbo, dice Colombia. Nicolás Maduro lo amplía a el departamento del Cesar y al departamento de La Guajira. Santiago Martínez. Y también el norte de Santander, Ricardo, es la primera etapa o la primera zona económica binacional, y Táchira y Zulia del lado venezolano, y allí Cabecol, que es la Cámara de Comercio Venezolano-Colombiana, pues esperan ser llamados a participar de esta iniciativa, pues insisten que toda la frontera necesita inversiones y que aspiran que en esta zona económica se mantenga en el tiempo, y es quizás lo que más le llama la atención, que realmente pues se concrete y que dure los 5 años o más que dice la firma de este convenio, porque además también recordemos que la idea del gobierno de Nicolás Maduro, Ricardo, es que en el mediano plazo toda la frontera sea una zona económica especial binacional, pues habría una segunda zona que abarcaría Apure y Arauca y una tercera zona que será los estados de Amazonas, Guainía y El Bichada. Ricardo. 8:22 minutos. Quien estuvo en Caracas negociando o firmando este memorando de entendimiento para la creación de esta zona binacional en compañía de la ministra de Comercio, Industria y Turismo es el jefe de despacho presidencial Alfredo Saade, en representación del presidente Gustavo Petro. Señor Saade, buenos días. Ricardo, un abrazo, saludo para todos. Sí, hay muchas dudas sobre la forma en la que se va a llevar a cabo el desarrollo de esta zona binacional. Nicolás Maduro dice que esta va a ser una región mucho más amplia de lo que se ha dicho en Colombia, y adicionalmente habló del patrullaje conjunto en esa zona binacional. ¿Cuáles son los verdaderos límites y alcances de este acuerdo? Bueno, la visión que el presidente Gustavo Petro siempre ha tenido, me perdona la voz que ando un poco difónico, la visión que siempre ha tenido el presidente de la República es la agroindustrialización de la zona y comenzar en esa gran zona del Catatumbo, esa gran área metropolitana de Cúcuta, para poder tomar toda esa zona de Ureña, San Antonio en el lado de Venezuela, San Cristóbal. Y por el otro lado de La Guajira, pues lógicamente esa gran frontera que existe con La Guajira y esa serranía del Perijá, donde podamos ayudar a los campesinos a sacar sus productos. La visión es clara, es un tema principalmente alimentario, un tema turístico, un tema de cultura, un tema de salud, un tema de educación, en fin, tener toda una gran zona comercial con Venezuela, entre Colombia y Venezuela, una zona comercial que ha existido toda la vida, no es nuevo lo que estamos haciendo, una zona comercial que el gobierno anterior destruyó, porque si usted lo conoce, nosotros teníamos una relación comercial de más de 10.000 millones de dólares anuales con Venezuela. Cuando se cierra la frontera y trae tanta pobreza y hambre en esas zonas, cuando el presidente Duque lo hace, pues llegamos casi a 300 millones de dólares. Y desde que el presidente Petro tomó la decisión de abrir nuevamente la frontera, estamos alrededor de los 2.000 millones de dólares. Es decir, que lo que estamos haciendo en nombre del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro se está haciendo bien, y eso es lo que va a suceder y va a seguir sucediendo en la frontera. Sí, señor Saade, le quiero preguntar sobre un asunto que pareciera formal pero no lo es. Colombia en el papel no ha reconocido como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro por cuenta del fraude que se cometió en las elecciones del 28 de julio del año pasado. ¿Es posible que Colombia firme memorando de entendimiento para la creación de una zona económica binacional con un gobierno al que no reconoce? ¿Usted sabe que los Estados Unidos tienen negocios con Venezuela? Sí. Que muchos países del mundo tienen negocios con Venezuela. Las empresas privadas tienen negocios. Son temas comerciales que no podemos echar atrás, y el gobierno Petro no va a permitir que los comerciantes de la frontera se sigan destruyendo por culpa de una terquedad del gobierno anterior, y tiene que cumplir su promesa de agroindustrialización en la zona, y lo está haciendo. Entonces yo creo que lo importante de toda esta gran noticia es que los empresarios van a ser muy beneficiados con este acuerdo que se está firmando con Venezuela. Si le tomo la palabra sobre la agroindustrialización del Catatumbo,
señor jefe de despacho presidencial, lo que habíamos entendido inicialmente era que esto fundamentalmente buscaba potenciar la agricultura campesina, por supuesto porque los habitantes del Catatumbo son pequeños propietarios de tierra en su mayoría. ¿Cómo van a lograr ese salto hacia la agroindustrialización si la mayoría de los habitantes del Catatumbo son pequeños propietarios de tierra? Bueno, se van a llevar una sorpresa porque prontamente unos grandes empresarios colombianos y del norte de Santander mostrarán la visión que tienen con el Catatumbo y la agroindustrialización que ahí se tiene pensado. En la noche de ayer en Palacio me reuní con ellos y en la reunión que tendremos en Cúcuta, con el favor de Dios, la próxima semana, donde asistirán unos 300 empresarios, se mostrará todo el desarrollo que viene para la frontera del lado colombiano. Y ayer tengo entendido que hubo una reunión en San Cristóbal donde empresarios ya comenzaron a hacer la hoja de ruta para lo que se viene. Sí, como esto se supone, señor Saade, es algo que beneficia a la población. Quisiera preguntarle a usted en cuántas ocasiones, en dónde, cómo se reunieron con la gente, qué les dijeron, lo mismo los diferentes sectores económicos que se supone van a ser los grandes beneficiados, o si esto es una idea que solamente han manejado ustedes al interior del gobierno sin socializarlo con las personas previamente y con los supuestamente beneficiarios. Bueno, los beneficiarios estarán en Cúcuta la semana entrante que hagamos el encuentro de empresarios, y en Venezuela lo que hicimos fue sentarnos con los ministros de las carteras que hacen parte del proceso y de todo lo que viene, tanto turismo como cultura, como educación, todo lo que viene para esta gran apuesta del presidente Petro y del presidente Maduro. Le pregunto ahora, señor Saade, sobre la otra arista de todo esto. En general, en el tema de economía, de comercio, de agricultura, no hay mayores controversias, pero sí hay preocupaciones sobre los asuntos relacionados con la presencia eventual de fuerzas militares venezolanas en territorio colombiano, sobre cómo se van a dar esos patrullajes conjuntos de los que habló ¿De dónde sacan Nicolás eso, Maduro? Ricardo, ¿de dónde sacan eso? De lo que dijo Nicolás Eso, Maduro no, hace eso. 2 noches. Claro, y está hablando de su frontera y del lado venezolano, como cuidamos nosotros con nuestro ejército el lado colombiano. Es que, ¿dónde está el problema? El problema es que ustedes han querido hacer verle al país que el ejército venezolano va a andar en Colombia como Pedro por su casa. Entonces, no, cada país seguirá cuidando sus fronteras como lo ha hecho hasta el día de hoy. Es decir, no hay ningún tipo de acuerdo militar, no habrá ningún tipo de cambio en la frontera con esta zona de paz, a diferencia de lo que dijo, repito, Nicolás Maduro. Él pintó un círculo perfecto, un círculo perfecto en un mapa donde dijo: aquí Colombia y Venezuela vamos a trabajar conjuntamente en lucha contra los grupos ilegales, claro, contra el narcotráfico, sí, en agroindustria, sí, en comercio y demás. Es sí, decir, señor, que Colombia no va a permitir la presencia de tropas venezolanas en Colombia. Cada gobierno en su país. Eso es lo que hacemos, como hace el ejército de los Estados Unidos con la frontera en México, que el ejército de México cuida su frontera y el ejército de Estados Unidos cuida la suya, y es un trabajo conjunto que hacen los dos países y es un trabajo que permite la paz en los dos países. Es lo mismo que sucede aquí en el cuidado de la frontera. Es decir, no hay que ponerle tanto color a un proceso que lo único que va a hacer es beneficiar a los empresarios y va a traer mucha más paz en esas zonas de frontera. ¿Cómo va a ser entonces la coordinación, señor Saade, entre el ejército colombiano y el ejército venezolano, entre quienes no existían las mejores relaciones, para luchar contra el narcotráfico que campea en el Catatumbo, que crece en el Catatumbo, y contra el ELN y contra las disidencias? ¿Usted sabe por qué campea? Porque el presidente Duque se le ocurrió la maravillosa idea de cerrar la frontera. Por eso es que campea. Hoy día lo que Señor, el presidente Petro está yo solamente buscando, le quiero hacer una precisión, y es que quien cerró la frontera fue Nicolás Maduro en el 2017, ¿recuerda usted? El que cerró la frontera fue el presidente Duque cuando hizo la gran fiesta de destrucción en el puente, no se le olvide.
Entonces lo que estamos ese día buscando no estaba como cerrada gobierno, la frontera la cerró lo el que gobierno Santos Nicolás Maduro en lo la que se crisis está del buscando hoy 2016. día, lo que se está buscando hoy día es que los comerciantes se recuperen de todo el daño que le hizo el gobierno anterior al cerrar esta frontera. Entonces, dejemos que las cosas funcionen, dejemos que las cosas tomen su camino normal y dejemos que los empresarios sean beneficiados. Eso es lo que está buscando el gobierno del presidente Petro. En la otra semana, cuando sean invitados al proceso, al gran encuentro en Cúcuta, ahí se darán cuenta de todo lo bueno que viene. ¿Usted nos puede anticipar por lo menos algunos detalles y sobre todo le pediría, insistiendo en la pregunta, señor Saade, cómo va a ser el manejo binacional de inteligencia de las tropas de Colombia y Venezuela? ¿Hasta dónde llegan los límites de unos y otros? ¿Cómo va a ser la coordinación? ¿A usted por qué lo preocupa lo que puede destruir este buen proceso ante la opinión pública? ¿Por qué no se preocupa cómo va a ser la siembra de arroz, de maíz, cómo se van a transportar los alimentos de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia? ¿Cómo los empresarios se van a enriquecer mucho más? ¿Cómo se van a beneficiar la frontera colombiana tanto en La Guajira como en el departamento del Cesar y en el departamento del norte de Santander? Es que esa es que debe ser la visión, donde todos pongamos la visión para que nos demos cuenta del gran propósito del presidente Gustavo Petro. Dejemos de poner unas aristas que son inexistentes y de un cuidado de frontera que ha existido toda la vida. Aquí no se está inventando nada en cuidado de frontera. ¿Qué viene? El gran desarrollo y el salto para los empresarios, tanto colombianos como venezolanos. Eso es lo que el presidente Petro quiere. Yo respetuosamente le planteo preguntas, don Alfredo, que me plantean los oyentes. Existe una preocupación. Preguntas que quedan en los oyentes, porque yo ayer escuché y llamé a la emisora que me permitieran hablar, que le pone la misma mesa, porque ayer la mesa, cuando hablaba del proceso, existe una preocupación de una parte de la población. Lo único que hizo fue decir, ayer cuando ustedes hablaban del proceso en la mesa, todos especulaban que venía el ejército a meterse a Colombia y que venía el ejército a destruir la frontera y que venía el ejército a hacer mangualas con los grupos alzados en armas. No, señor, nosotros tenemos un ejército firme que ha defendido la frontera siempre y esta no va a ser la excepción. Punto. Nosotros queremos con este acuerdo con Venezuela es que los empresarios produzcan los alimentos y puedan transportar sus alimentos y puedan generar empleo y puedan acrecentar su riqueza los empresarios en la frontera. Esa es la visión, tanto colombianos como venezolanos. ¿Cómo y eso se va, es lo que claro, se está haciendo. ¿Cómo se va a combatir conjuntamente el narcotráfico en la zona, por ejemplo, que es lo que plantea Nicolás Maduro, señor Saade? ¿Por qué no insistimos en cómo vamos a llevar los alimentos? Sálgase del tema militar. Sálgase de ahí, verá a ver cómo se le abre el entendimiento y nos podemos dar cuenta de todo lo bueno que significa el transporte de alimentos tanto de Colombia a Venezuela y Venezuela para acá. Yo no dudo que esto sea bueno para los campesinos y para la gente del Catatumbo, pero una realidad que incluso usted me reconoce, señor Saade, es que esa frontera lamentablemente hoy está tomada por grupos de narcotraficantes, por el ELN y por las disidencias. Entonces, nosotros tenemos una frontera, no señor, lo que usted dice no es cierto. Nosotros tenemos una frontera cuidada por el ejército de Colombia. Nosotros tenemos una frontera perfectamente cuidada por el ejército de Colombia. Y entonces, nosotros ¿por qué tenemos un ministro de la defensa en la zona? ¿Por qué el narcotráfico crece en la zona? Un ministro de la defensa que ha sido claro que tenemos recuperado casi el 75% del Catatumbo. Lo que sucede es que medios de comunicación, como ustedes no le creen a lo que el gobierno nacional dice y tergiversan las cosas para hacerle creer a los colombianos de que las cosas van mal. Nosotros estamos tratando por sacar adelante un país y el presidente Petro lucha diariamente en contra de la desinformación para que el país se dé cuenta de lo bueno que está haciendo el gobierno por la nación. Entonces veamos lo bueno de este proceso. ¿Por qué nos enfrancamos en cosas que no son ciertas Señor y que Saade, son falacias? Sí, yo respetuosamente le debo citar un mensaje que acaba de publicar en Twitter su jefe, el presidente Gustavo Petro, sobre lo que pasa su presidente también, Por supuesto, es el presidente de todos los colombianos, eso no está en duda, señor, y no está en discusión. Mire lo que acaba de escribir el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, hablando del Catatumbo, por supuesto.
Y lo voy a leer completo. Una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien. Los gobiernos uribistas decidieron romper las relaciones entre los pueblos, eso provoca que las mafias dominaran los territorios y la población matándola. Y concluye de la siguiente manera, y por eso yo hago referencia a lo que le estoy diciendo, señor Saade. Dice el jefe suyo, el presidente Gustavo Petro: señor Uribe, refiriéndose al expresidente Álvaro Uribe, perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror. Yo interpreto que el presidente de la República entiende y es consciente de que eso está pasando y no es una tergiversación que estemos haciendo desde aquí. Es que el presidente de la República, si usted comprende lo que le está diciendo a los gobiernos anteriores todo lo indebido que hicieron, y cuando hicieron lo indebido se produjo todo lo que está sucediendo en la frontera y que le ha tocado a este gobierno salir a resolver. Los problemas que está resolviendo el presidente Petro fueron heredados de los gobiernos uribistas. Usted sabe que fueron muchísimos años de gobiernos uribistas y el presidente Petro está haciendo claro que no se está entregando la soberanía a ningún país, y el presidente Petro está siendo claro en que en esos gobiernos sí le entregaron la soberanía al narcotráfico y a la delincuencia y a la corrupción. Entonces, con este entendimiento que se está haciendo con Venezuela, los beneficiados hoy día son los comerciantes del país. Le puedo asegurar que eso es lo que va a suceder. Claro, siempre y cuando no los inunden de productos de contrabando. ¿Cómo van ustedes a controlar el tema de contrabando, que entre otras cosas en materia de gasolina va de la mano con el narcotráfico? Porque la gasolina es la que se necesita para la producción del clorhidrato de cocaína, uno de sus principales componentes, señor Saade. Usted sabe que eso no es un problema de ahora ni nació en el gobierno del presidente Petro. Y nunca había estado tan controlado como está controlado hoy día. Usted no ve las incautaciones diarias que se le hace el narcotráfico en todo el país. Las fronteras tienen su propio mover y su propia vida. Nosotros no podemos medir las fronteras como se mide el comercio en Bogotá o como se mide en Barranquilla o en Santa Marta. Las fronteras tienen su propio mover, tienen su propia vida. Acuérdese que las fronteras en todas partes del mundo se mueven de manera diferente. Entonces, pues sigue un control que lo hacen las entidades que tienen que controlar el narcotráfico, los que tienen que controlar el contrabando y los que tienen que controlar la ilegalidad. Eso no se va a acabar, se sigue controlando. Nunca en la historia de este país se había incautado tanta droga como lo ha hecho el gobierno del presidente Petro. Eso no se va a acabar con la firma de un acuerdo. Señor Alfredo, usted ha mencionado varias veces los beneficios económicos y para los empresarios y los comerciantes y demás, pero exactamente en qué tipo de beneficios están pensando. No sé si hayan abordado de pronto la posibilidad de que en esta zona de frontera exista, por ejemplo, un régimen tributario especial, diferente al del resto del país. Bueno, eso se está estudiando y el señor presidente de la República en su momento dirá qué es lo que se va a hacer en ese tema, pero se está estudiando porque se necesitan ciertas garantías que hay que darle también a todos los empresarios, ¿no? Tanto de Venezuela como de Colombia, y a los empresarios de otros países que quieren venir a desarrollar la frontera. Entonces, todos los beneficios que se puedan dar se van a otorgar para que no haya ningún inconveniente en este gran desarrollo, este gran salto económico que es la apuesta del presidente Gustavo Petro. Sí, señor Saade, ¿qué beneficios habrá para las empresas, qué beneficios habrá para los campesinos en esa zona binacional, en el Catatumbo, distintos a los que ya están plasmados en el acuerdo comercial entre Colombia y Venezuela firmado en el año 2012? ¿Por qué era necesario esto si existe ya un marco comercial hace 13 años entre los dos países? Nosotros estamos reactivando todos los procesos que se habían apagado. Acuérdese que cuando cierran la frontera y cuando la enemistad de los gobiernos uribistas y del presidente Duque, el último uribista que llegó a la presidencia de la República y que esperamos que no vuelvan nunca más, el daño que le hicieron por muchos convenios que habían firmado y muchos acuerdos que habían firmado con Venezuela,
quedaron en el olvido y lo que trajeron fue ruina. Estamos despertando ese león, lo estamos despertando ese león económico para que los empresarios vuelvan a tener la oportunidad de obtener riquezas y de poder generar el desarrollo en la zona. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, cuando tengamos esa gran reunión donde aspiro que asistan unos 300 empresarios o más en Cúcuta, le vamos a mostrar al país los beneficios existentes y lo que puede suceder con esta nueva ruta. Sí. Señor Saade, ¿cuál va a ser la ruta jurídica para este acuerdo? Ya le informó el gobierno de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores del Congreso de Colombia. Esto tendrá que pasar necesariamente por el Congreso y por la Corte Constitucional. No tendrá que pasar necesariamente, porque usted para exportar sus alimentos no tiene por qué pasar por el Congreso, para importar sus alimentos no tiene por qué pasar por el Congreso, para usted coger un avión de aquí a las Islas Margaritas no tiene por qué pasar por el Congreso, o para que los venezolanos vengan a Bogotá, a Cartagena, a Valledupar, al Festival Vallenato, no tiene por qué pasar por el Congreso. No le pongamos aristas a un proceso que no necesita ir hasta el Congreso de la República en lo que estamos haciendo en el día de hoy. Lo que sea necesario que tenga que pasar por el Congreso, pues se llevará al Congreso de la República, pero ahora no necesitamos llevar este acuerdo al Congreso de la República. ¿Pero este no es un acuerdo binacional? ¿En ese sentido no tendría que pasar por el Congreso de la República? ¿Y usted no sabe que los exportadores exportan a Venezuela y no sabe que los importadores importan? Eso se está haciendo, lleva años haciéndose. Sí, a través del acuerdo comercial del 2012. Aquí lo que suscribe el gobierno colombiano es un nuevo acuerdo binacional y por eso le hago la pregunta. Esto, nosotros estamos opinión, no necesitaría pasar por el Congreso de la República. No, señor. Estamos reactivando acuerdos. ¿Cuál acuerdo reactivan en este caso? ¿Cuál es el acuerdo que estaba lo invito a que la otra semana vaya a Cúcuta y se dará cuenta todo lo bueno y verá ver lo feliz que están los comerciantes con eso. Lo invito a Cúcuta, yo lo invito a que vaya apenas tengamos ese gran foro en la ciudad de Cúcuta. No, es que yo no tengo dudas de que esto, repito, es muy bueno para la gente de la frontera. Lo que le estoy preguntando son los pasos para que sea viable y sea posible, y de las dudas legítimas que tienen diferentes sectores en torno a este tema, pero queda claro, en opinión de ustedes, no tiene que pasar por el Congreso de Colombia. Señor Saade, yo quiero hacerle una última pregunta sobre otro tema. Dígame. Es otro chicharrón, pero pues usted está encargado del departamento de chicharrones de la Casa de Nariño. ¿Qué va a pasar Dios me está dando la fortaleza para sacarlos adelante. ¿Qué va a pasar con el otro chicharrón, con el chicharrón de los pasaportes? Bueno, ya pronto ustedes van a tener ese gran informe y se darán cuenta que la especulación que algunos opinadores de su radio y de otros medios de comunicaciones crearon, el caos con el tema de los pasaportes, no era tan cierto y les demostraremos que el país no se va a quedar sin pasaporte. ¿Con quién se va a firmar el convenio para que haga los pasaportes, señor Saade? Todos sabemos que Portugal es el país que lo va a hacer, pero déjeme y le presento el informe. Cuando tenga el informe en la mano, usted me llama y lo desglosa punto a punto y se dará cuenta que todo lo que hicimos lo hicimos bien. No hay para dudarlo, pero es que si hay alertas de la Contraloría y de la Procuraduría, señor Saade, y estamos a 6 semanas de que acabe el contrato actual. ¿Está contemplada una prórroga, una última prórroga con Thomas Gregansons? Espérese el informe, tranquilo. Yo medí por horas y ya las horas se cumplieron. No se preocupe, yo le voy a entregar el informe para que usted lo lea. Muchas gracias. Y se dé cuenta que todo se hizo correctamente. Yo podría titular que no se descarta esa posibilidad de prorrogar por 6 meses ese contrato con Thomas Gregansons. Usted podría titular que el país no se va a quedar sin pasaporte a partir del 1 de septiembre. No como ustedes lo dijeron en la mesa que sí se iba a quedar. El país no se va a quedar. Sí. Señor Saade, para finalizar, a propósito del editorial del periódico El Espectador de hoy, usted ha venido impulsando una idea de la reelección presidencial, de que el presidente Petro permanezca en el poder más allá del 7 de agosto del 2026. ¿Esa es una idea a título personal suya
o la acompaña el presidente Gustavo Petro? Usted sabe que tenemos de presidente un hombre supremamente demócrata, un hombre que cree en las instituciones democráticas y que cree que tiene una fecha de salida del Palacio de Nariño. Lo que el Poder Popular y Alfredo Sade creamos que deba suceder es del Poder Popular que lo eligió y de Alfredo Sade. Señor Sade, muchas gracias. Un abrazo, gracias.